¿Qué tal? ¿Cómo están? El placer de compartir con ustedes edición del día miércoles 6 de junio del año 2018 de Puntos de Vista. Por supuesto que vamos a abordar un tema que tiene que ver con la educación. Cuando hablamos de las medidas de protesta que asumen los docentes, no solo se genera la preocupación para la comunidad educativa. Claro, por efecto dominó, la preocupación también llega a los padres que se ven involucrados con la educación formal de sus hijos. Y esta vez, porque mañana comienza la medida de protesta asumida por varios gremios. Por un lado, la Federación de Educadores del Paraguay, por el otro lado, la Organización de Educadores o de Trabajadores de la Educación del Paraguay, OTEP, Sindicato Nacional, y la OTEP Auténtica también, que se suma a esta medida de protesta. ¿Cuál es la razón esta vez de esta medida de protesta que van a asumir los docentes? Tiene que ver con la ley de pensiones. Claro, se proyecta, se presenta en el Congreso la ley de pensiones para establecer algunas modificaciones. Desde las autoridades competentes sostienen que se va a ejercer mayor control sobre el dinero que se convierte en la jubilación para los docentes y otras instituciones también. Sin embargo, los docentes están en contra de esta proyección, del proyecto de ley de pensiones. Por supuesto, esta noche vamos a abordar este tema. En instantes van a llegar los representantes de los sectores educativos. Aquí en Puntos de Vista abordamos un tema sumamente preocupante para los padres de familia. Claro, porque mañana saben que nuevamente se corta la educación, es decir, nuevamente se van a plantear la cuestión de dejar las aulas los docentes. Pero la noticia de último momento nos convoca, por supuesto, y en C9N, aquí en Puntos de Vista, vamos a establecer comunicación con Lorenzo García. Lorenzo García nos va a comentar sobre un accidente grave que se produjo. Ya Silvio Cuevas nos estaba comentando en el informativo central, pero ahora establecemos comunicación de último momento. Imágenes de este vehículo que cayó al arroyo Buricao. Ahí se ve perfectamente cómo parte de la baranda no soportó el choque, la colisión, la embestida de este vehículo contra lo que sería la valla del puente y finalmente cae al arroyo Buricao. El vehículo quedó literalmente destrozado. Ahora sí establecemos comunicación con Lorenzo García. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia de Canal 9 Noticias. Efectivamente, nosotros nos encontramos aquí sobre la calle Dr. Luis Migone, en su intersección con la avenida Sacramento y la avenida Santa Rosa, barrio Santísima Trinidad. Esto ocurría aproximadamente, Diego, a las 18:20 aproximadamente. Esta camioneta que ahora estamos observando, se está haciendo el proceso de levantarlo y trasladarlo a la grúa. Cayó al arroyo Buricao, decíamos, 18:20 aproximadamente. Según los vecinos y según las imágenes que nosotros contamos de un circuito cerrado, esta camioneta tocó el cordón de este pequeño puente que justamente está ubicado sobre la calle Dr. Luis Migone, que cruza sobre el arroyo Buricao. Lastimosamente ese cordón no está bien señalizado y bueno, la rueda derecha delantera de esta camioneta embistió por la misma y automáticamente el conductor perdió el control del vehículo hasta que finalmente cayó en el cauce del arroyo Buricao. Ahora la grúa está haciendo el intento de sacar esta camioneta, alzar al rodado y trasladarlo lógicamente al lugar donde, no sé, esta camioneta ya quedó como para el recuerdo. Lo claro y lo concreto que el conductor se llama Carlos López, salió ileso. Esa es la buena noticia dentro de este terrible accidente que ocurrió en horas de la tarde aquí en este barrio Trinidad. Y bueno, donde todos los vecinos justamente están preocupados porque si no se soluciona este cordón que mostramos justamente en el informativo con Silvio Cuevas,
varios accidentes van a seguir ocurriendo en este lugar, teniendo en cuenta que los vecinos dicen que hace tiempo ellos están contabilizando la cantidad de accidentes que se producen en el lugar y hasta ahora el municipio de la ciudad de Asunción no dio una solución al respecto, Silvio. Mejor dicho, discúlpame, Diego. No, no te preocupes, Lorenzo. Claro, qué situación bastante grave. Sobre todo, llama la atención, Lorenzo, cómo es que se produce un accidente con estas características en esa zona. Da la impresión que el hombre, según lo que podemos ver en el circuito cerrado, quiero comentarte, Lorenzo, para que puedas... por un lado tenemos tu imagen mostrando el trabajo de la grúa en este momento y por el otro lado estamos mostrando en cámara compartida el circuito cerrado de cómo se produjo este percance. Da la impresión que pierde el control del vehículo porque no existe otra explicación. ¿Cómo se pudo haber dado? Si podemos reiterar esa parte, Lorenzo, porque de lo que se ve al menos en el circuito cerrado, el conductor pierde el control del vehículo. Y quiero nomás decir, puede que no sea el caso, pero hoy día existe un elemento de distracción que ha generado ya varios accidentes de tránsito y se llama aparato celular, Lorenzo. Así mismo, Diego, no hay que descartar esa hipótesis que estás mencionando, pero si uno viene y se acerca a la calle Doctor Luis Migones, donde se inicia este puente que une a la calle de la avenida Sacramento a la avenida Santa Rosa, se podrá percatar que sobresale en este puente que se construyó un pequeño cordón, es decir que el paseo el caminero de este puente que cruza sobre el cauce del arroyo Umbricao tiene una mala terminación. ¿Por qué digo mala terminación? Porque sobresale una punta, cuando debería ser la terminación de manera redondeada, termina en una punta y esa punta es la que genera este tipo de inconveniente en este lugar, Diego, teniendo en cuenta que no está pintado, no está señalizado y uno, si uno viene bajando la calle Migones del lado de Sacramento, se va a percatar que esa mala terminación de este puente es lo que generó para mí particularmente este accidente, a sabiendas de que no es la primera vez que sucede este tipo de eventos, pero eso que vos estás mencionando no hay que descartarlo, Diego. Es muy cierta esa acotación que estás realizando de que hoy día suceden accidentes donde los propios conductores están entretenidos con el celular y bueno, en un momento dado uno se descuida, pierde el control del volante y automáticamente después genera un accidente. Pero yo presumo de que en este caso ocurrió lo que estoy mencionando, de que este caminero del puente que cruza sobre el arroyo Umbricao desembocó en este accidente que para suerte del conductor no fue más que un gran susto, porque él está ileso y bueno. Pero Lorenzo, qué bárbaro realmente. Sí. Y es muy alto esa zona peatonal que después desemboca en la vereda ya propiamente de la calle. Es muy alta, es mucha la diferencia, porque claro, hacemos el cálculo, ¿verdad? Porque lo que hacemos es analizarlo en voz alta sobre cómo se pudo haber dado el accidente, porque ¿será que un vehículo con esa característica, Lorenzo, le puede hacer perder el control por completo? Porque con una volanteada para mí se soluciona el tema o no da como para hacer eso. Y el pequeño caminero que existe sobre este puente es muy estrecho, Diego. Sí. Yo creo que al dar el golpe, la goma delantera de la rueda, automáticamente perdió el control del susto. Ya no supo reaccionar el conductor y bueno, finalmente terminó donde estamos observando. Y hay una altura muy importante, Diego. Estamos hablando, yo creo que de 4 a 5 metros de donde está el cauce del arroyo Umbricao y donde se encuentra el asfalto de la calle Doctor Luis Migones. Sí, y bueno, también hay otro elemento, la velocidad ahí, Lorenzo, no da esa calle, claro, pero ahí también hay que sumar otras cuestiones que tienen que ver, falta de señalización, esas zonas, cuando se dan esos empalmes así bastante precarios entre la vereda y un paso peatonal que está sobre el puente, debe estar pintado, no de color blanco, Lorenzo, debe estar
señalizado, es decir, un color fosforescente, un color que llame la atención, como para que el conductor que venga por la zona, porque se nota que es una zona bastante oscura, pueda percatarse de eso. Al mismo tiempo, las vallas también deben estar pintadas con colores como para que cuando se produzca el reflejo de la luz, ahí uno pueda observar perfectamente. Porque con la luz, si se pierden los colores tanto de la vereda como del cordoncito, al mismo tiempo el paso peatonal que está ahí sobre el puente por el cual choca el hombre, ahí se convierte todo en un peligro no solo para este conductor, sino para todas las personas que transitan ese lugar, incluso para los peatones. Así mismo es, Diego. La pintura debería haber sido reflectiva, es decir, que esto no se ve. Cuando cae la noche no se ve absolutamente nada. Menos mal que en el momento de este accidente no iba cruzando una persona por el caminero que posee este pequeño puente que está aquí sobre el arroyo Buricao. Es decir, que fue una desgracia con suerte por donde uno se lo mire, porque este lugar no está preparado para este tipo de evento alguno, entonces no se tomaron en su momento las debidas precauciones. Se realizó este puente, no se tuvo en cuenta que esta calle Doctor Luis Migones es de doble sentido, que muchas personas utilizan tanto a la mañana como a la tarde cuando cae la noche, teniendo en cuenta que este es un camino alternativo muy transitado y cruzan a diario cualquier cantidad de vehículos. Y lo llamativo es que no está debidamente señalizado. Es la parte que no entendemos, no hay un cartel de señalización, que hay un puente, no hay pintura alguna, es decir que una oscuridad espantosa cuando cae la noche. Aquí justamente estamos, la parte trasera de esta Plaza España es la que da la oscuridad, entonces muchos factores que tienen en contra lastimosamente este pequeño puente que une el cauce del río para trasladar a los vehículos de la avenida Santa Rosa a la avenida Sacramento, que es una calle muy transitada. Conoces, Diego, la cantidad de vehículos que cruzan a diario por la avenida Santísimo Sacramento, y llamativamente esta calle alternativa no reúne las condiciones adecuadas y bueno, finalmente ocurrió esta desgracia con suerte, como decimos. Claro. Lorenzo, el conductor ya se retiró del lugar, sobre todo también hay que ver el otro aspecto. En el caso que la construcción precaria, la falta de señalización, finalmente después del peritaje determinen que en realidad la situación del puente fue la que provocó este accidente o la que se sumó como para que uno fácilmente caiga del puente, ¿quién se hace responsable en el caso que el peritaje indique que la precariedad del puente fue la causante de este accidente? ¿Quién responde por los gastos? Porque este vehículo, así como vemos, Lorenzo, si uno quiere reparar, fácilmente 20 a 30 millones de guaraníes, porque fíjate, el techo aplastado, el motor completamente golpeado, es prácticamente destrozado el vehículo, Lorenzo. Asimismo, esta chapa con chapa BPE 755 está totalmente destrozado. Este vehículo está totalmente destrozado. Yo particularmente me quedo corto con ese presupuesto que recién decías, Diego, teniendo en cuenta los daños ocasionados al caer en el arroyo del Cauce, porque abajo es totalmente de cemento. Esta parte del arroyo emboricado está ya abajo, ya se encuentra totalmente con material. Están las paredes perimetrales que también son de piedra, es decir. Y algún detalle, si me puede mostrar esta parte, Gabriel Fleita, un ratito nada más, para mostrar la baranda de protección. La baranda de protección está muy al límite también de este pequeño caminero y es muy frágil, Diego, muy frágil, teniendo en cuenta que está sostenida nada más sobre un margen de apenas 20-30 centímetros. Es decir, esto con una moto, una bicicleta que te cae encima, esta baranda se va para abajo. Claro. Y ni qué decir este vehículo que tiene el peso y la velocidad con la que venía el conductor. Lógicamente, esta baranda de protección no hace honor a ese requisito que es proteger. Absolutamente no protege de nada, Diego. Bastante precario, Lorenzo, indudablemente, porque primero que las vallas tienen que ser más altas, hay que buscar otras herramientas como el hormigón, que es mucho más seguro, mucho más duro, cargar con la suficiente cantidad de varilla como para que sostenga tanto vehículos pequeños como vehículos pesados, porque este sí ya es considerado un vehículo pesado, una camioneta de gran porte.
porque imagínense un colectivo, un transporte público, la cantidad de gente que puede resultar lesionada en el caso que se produzca un accidente de lo que estamos mencionando. Lorenzo, en instantes retomamos el contacto contigo, estamos atentos a lo que ocurra en ese lugar, Arroyo Emburicao. Gracias por el reporte. Será hasta cualquier momento. Y otro detalle, Diego, sí, el tendido eléctrico que está muy cercano al brazo de esta grúa. Esa es la parte que me preocupa, porque no hay poco margen. Sí. A la hora de sacar el vehículo, si es que llegan a sacar, estaría tocando el cable de la ANDE que se encuentra aquí, sí, donde hay varios cables que están colgando acá. Ojalá que eso no ocurra, para felicidad de los que están trabajando a la hora de sacar este vehículo. Claro, y probablemente también eso esté provocando en este momento la lentitud en el trabajo de sacar el vehículo de ese lugar. Lorenzo, retomamos el contacto contigo en instantes. Será hasta cualquier momento, Diego. Nosotros hacemos una brevísima pausa. Ya venimos. con 27 minutos en territorio nacional. La temperatura actual en capital es de 13 grados. Uno de los temas que comenzábamos hablando tiene que ver con la medida de fuerza que asumen los docentes. Y son varios los gremios y precisamente le tenemos aquí al profesor Silvio Piris, integrante de la Federación de Educadores del Paraguay. Nos va a explicar ¿cuál es la decisión que asumió el gremio para ir a la medida de protesta? Silvio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Diego. ¿Cómo andamos? Saludos a vos y a toda la audiencia. ¿Van a la medida de fuerza, Silvio? Y sí, lastimosamente no pudimos destrabar esto, es decir, más yo creo que por falta de comunicación, porque este proyecto de ley, Diego, nosotros nos enteramos 3 o 4 días antes de que se trate en la Cámara de Diputados, ya era sobre la hora. Logramos imprimir, analizamos algunos artículos y ya a tambor batiente se aprobó. Sí. Y posteriormente nos reunimos a analizar y objetamos varios artículos de la misma que nosotros consideramos que va a ser perjudicial en el futuro, principalmente para nuestro sector, es decir, para todos los trabajadores, pero yo te hablo que a nosotros nos ataña en el sentido de que una de ellas, por ejemplo, es la atribución que se le da a un superintendente, en el sentido de que pueda plantear, una vez aprobada la ley, es decir, auditar, verificar, y si encuentra algún tipo de déficit, plantear una reforma. Y la ministra estaba diciendo, no hay en el proyecto de ley no existe ningún tipo en ningún artículo se menciona que se va a aumentar la cantidad de años. Eso es cierto, nosotros entendemos. Pero abre la posibilidad, es la antesala, es decir, una vez que se apruebe esta ley, el siguiente paso es llevar adelante la reforma, que hace buen tiempo existe un proyecto de ley que está en el Parlamento que nadie se animó a presentar, ningún legislador lo hizo. Pero ahora el superintendente, una vez que se cree esta ley, puede hacerlo. Y eso conlleva a que, existiendo déficit en la caja fiscal, lo primero que se va a plantear es elevar la cantidad de años. Es decir, nosotros hoy, con este régimen que tenemos, el docente se jubila con 25 años de aporte. Y no tiene una edad mínima para jubilarse. Es decir, si un docente se inicia a los 23 años, se jubila a los 48. No hay ningún tipo de inconveniente. Claro. Sin embargo, por la ley de la función pública, es decir, como mínimo 62 años. Claro. Entonces, lo que van a hacer es elevar a 30 o 35 y establecer 60 años como mínimo. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Es decir, si un colega nuestro ingresa a los 23 años de edad, debería trabajar 37 años para jubilarse, que es en el ámbito pedagógico algo insostenible, ¿no? Porque según la estadística, hasta los 50 años es lo que un docente puede dar todo de sí, y es beneficioso. Después ya es contraproducente, ¿verdad? Y también se elevaría el porcentaje, ¿verdad? Del 16% al 21%. Es el proyecto de ley que nosotros manejábamos anteriormente, pero que nunca se presentó, ¿verdad? Entonces, abre esa posibilidad y nosotros no queremos caer en eso, porque creemos que va a ser un retroceso y un perjuicio muy grande para nuestro sector. Silvio,
plantean desde el gobierno, las autoridades, tuvieron una reunión con la ministra de Hacienda, con Lea Jiménez. De esta reunión no hubo un resultado positivo, por eso es que precisamente van a la medida de protesta. Pero desde las autoridades sostienen que se trata de una ley que lo que va a crear es un mecanismo de control y que le va a dar más seguridad al dinero de la pensión, de la jubilación. ¿Pero quién controla a quién? La ministra... ¿Ustedes creen que no va a ser así, Silvio? Lo que nosotros no queremos es cambiar de amos y cadenas. Es decir, la ministra había mencionado que específicamente dos cajas, antecedentes nefastos en el caso de la caja de los bancarios y la caja y Cajubi, ¿verdad? Sí. Suele mencionar. Pero también los que van a llevar adelante, es decir, los funcionarios públicos que van a estar al frente también no gozan también de fama de honestidad. Es decir, los que administran nuestros bienes públicos tampoco tienen la fama de ser tan honestos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tampoco tenemos la garantía de que porque se le ponga a representante del Estado, eso se administre correctamente. Por eso nosotros queremos, sentarnos a elaborar un proyecto de ley que nos dé la garantía. Justamente, nosotros coincidimos que es necesario tener un ente regulador, un ente contralor, que controle, que diga, bueno, esto se debe usar así, vamos, por lo menos pasamos al informe en qué situación está. Es decir, no inviertas en esto porque es riesgoso para la caja. Bueno, estamos de acuerdo en eso. Pero si te pones a leer, si no traes un proyecto de ley acá a mano, pero si te pones a leer artículo por artículo, todas las atribuciones que tiene el superintendente son demasiadas. Es decir, una persona va a manejar el dinero de todos los asegurados en representación del Estado. Encima, el Estado hace más de 60 años que no cumple ni con el 1.5 que debería aportar a la caja de jubilaciones. Entonces, un Estado que incumple sus obligaciones hoy quiere asumir el rol de administrar la caja transparentemente. Entonces, creo que son algunas incoherencias que se dan por parte del gobierno. Bueno, esta es la cuestión que tiene que ver con el proyecto de ley. No hubo acuerdo, por lo tanto, van a la medida de protesta. Por decirlo de otra manera, en pie de guerra. ¿Cuántas son las nucleaciones, los gremios de docentes que van a la medida de protesta? ¿Y cuál va a ser el impacto, Silvio? Nosotros como sindicato, así como gremio del sector docente, todos prácticamente. Es decir, la diferencia de los otros gremios es que ellos están adheridos a las centrales. Por ejemplo, la OTEP están adheridas a la CUT-A, está la UNE que está adherida a la Central Nacional de Trabajadores. Sin embargo, nosotros somos autónomos, no estamos adheridos a ninguna central. Algo similar a la Citrande, entonces lo hacemos en forma autónoma, cualquier tipo de negociación. Pero tenemos que son 6 centrales obreras y aproximadamente unos 20 gremios, 20 sindicatos poderosos, ¿verdad? Están las enfermeras, están las cajas municipales, está Sinatel, está la gente del sector médico también. Y también los jubilados, y Citrande, que es una de las potencias que siempre, creo que entre la FED y Citrande son los dos gremios más poderosos que siempre han movido, es decir, el tablero al Estado paraguayo en los últimos tiempos, ¿no? Claro, y ahora sí, un dato importante tiene que ver con ¿a qué hora comienza esta medida de protesta? Los padres saben, por ejemplo, mi hijo acude a tal colegio, al Colegio Nacional de la Capital. Yo como padre sé la repercusión que puede tener la medida de protesta que asume la Federación de Educadores del Paraguay con respecto a ese colegio, o cómo hacen la comunicación, Silvio. Nosotros siempre tratamos de ser bastante responsables en emitir 48 horas antes de un comunicado. Y ese comunicado el docente tiene la obligación de comunicarle al alumno, al padre de familia, que el otro día no va a haber actividades pedagógicas, ¿verdad? En el caso de los chicos, bueno, se le den un cuaderno de aviso, ya se le envía. Y bueno, los que son ya del 7º grado, 8º, 9º, y ellos son más grandes, ya saben que no van a tener. Ya comprenden. Pero es decir, yo creo que va a haber algunas instituciones que van a ver que no tampoco se adhieren, ¿verdad? Nosotros estamos estimando un 90%, 80%, 90%. Claro, decía nomás yo para entender cómo se da este proceso de medida de protesta, Silvio, y
¿cuántos docentes y cuántas instituciones serán las que prácticamente no van a abrir sus puertas mañana? Y hablamos de las 14.000, yo creo que 12.000 aproximadamente, a nivel país. A nivel país, instituciones educativas. Sí, estamos hablando de, creo que tenemos en aula, pero ahora también en esta movilización se le unen los administrativos, es decir, claro. Aproximadamente 78.000 son los que cumplen funciones. Yo creo que unos 70.000 estarían en esas condiciones, ¿verdad? Claro, y esto va a significar una medida de protesta que tiene fecha determinada como cierre o es indefinido. Solo mañana. Solo mañana. Solo mañana. Mira que yo quería, mi idea, el sueño era que este año sea el primer año que no tengamos ninguna huelga y lastimosamente se da esto, ¿verdad? Porque te digo el motivo del por qué yo estaba optimista, porque hemos conseguido un acuerdo el año pasado en donde yo creo que están dadas las condiciones para que este año no haya ninguna movilización en el tema del presupuesto, por ejemplo. Sí. Porque ya hay un proyecto, ya está en la ley los 12% que se le debe otorgar por 4 años al sector docente, más la inflación, y según estuve hablando con la gente del Ministerio de Hacienda, ellos van a cumplir eso, entonces no habría inconveniente en cuestiones de huelga presupuestaria si es que se da así, ¿verdad? Pero ahora lastimosamente este es un día, y el día del estudio, que yo no sé cuándo va a ser, porque según el procedimiento parlamentario, una vez que ingrese a la Cámara de Senadores, ellos tienen 3 meses para proceder al estudio, o si no, se da la sanción fija, ¿verdad? Claro. Yo creo que llevarían fácilmente 2 o 3 meses en caso de que nos lo traten la próxima semana, ¿verdad? Claro, y sobre ese punto, ¿cuál sería el punto de acuerdo como para que se levante la medida de protesta? Bueno, de hecho que ustedes establecen como único día de protesta mañana. Pero para que la cuestión marche en paz, como para que no haya ningún nubarrón que esté amenazando la tormenta. Lo de mañana es prácticamente para demostrarle al gobierno nacional que la gran mayoría del sector trabajador está en contra de esto. Porque hay un discurso de que supuestamente se acordó con un sector de los trabajadores, se consensuó, se trabajó, y eso es mentira, y que es un sector importante está de acuerdo. Entonces mañana queremos demostrar que eso es, que no es así, y que estamos decididos a luchar para que esto no salga. Entonces, posteriormente tenemos que hacer un lobby fuerte, ya lo estamos haciendo, porque de nada nos sirve salir a las calles a protestar si no hacemos un lobby con los senadores. Estamos hablando con los senadores que van a seguir en el Parlamento, y ya estamos contactando con los que van a ingresar aquí a, creo que 3 semanas. Claro, y en ese sentido, Silvio, ¿es retirar el proyecto de ley, dejarlo todo en foja cero, o hacer modificaciones? Retirar no se puede. Lo que nosotros estamos solicitando es que el Senado rechace. Rechace. Completo. Eso vuelve a la Cámara de Diputados, y la de Diputados se puede allanar al rechazo. Y foja cero, es decir, tomamos como parámetro el proyecto de ley, y lo trabajamos artículo por artículo, son 65 artículos. No sé, una semana nos va a llevar, y yo creo que vamos a trabajar todos esos artículos. Los otros gremios también, es decir, ustedes como gremialistas me imagino que tienen contacto también con los otros gremios. ¿Y coinciden todos en ese aspecto? Sí, coincidimos. Es decir, acá lo que nosotros principalmente, de hecho que no vas a lograr el 100%, pero si logras el 95%, yo creo que ya es un éxito, ¿verdad? Por ejemplo, con la gente de Citran, con la CUT, ellos están diciendo, bueno, vamos a que se rechace y que nos sentemos a dialogar, tomemos el proyecto de ley que está ahí, y bueno, elaboremos, presentemos nuestra propuesta y consensuemos. Fíjate, si hay un consenso, inclusive en 2 meses se puede aprobar eso. Se hace esa entrada en la Cámara de Diputados, se remite a comisiones, en cuestión de 15 días ya se puede tratar en plenaria, ya se puede aprobar, se remite a senadores, hacen los propios, y en cuestión de 2 meses ya está el proyecto de ley aprobado. Es cuestión de que haya un consenso generalizado y que haya una predisposición, que haya voluntad política, ¿verdad? Claro, Silvio, el poderío o la convocatoria que tiene la Federación de Educadores es más fuerte en Asunción Central o el resto del país, o las otras cabeceras departamentales en el interior. La FED se caracteriza por tener un alto nivel de acatamiento en el interior. Es decir, capital no somos tan fuertes, porque hay otro gremio que se llama la UNE que tiene más adherentes, pero el interior, es decir, central sí.
Pero la UNE también va al Sí, paro, también. porque prácticamente todos los gremios Todo. docentes, más Pero, esos gremios que vos comentabas, Claro, ¿no? pero no vamos a tener así un conglomerado de gente numerosísimo, es decir, no sé, de 5 o 6 mil personas, algo así, no creo que tengamos. A lo mejor tenemos 3 mil, 4 mil, pero vamos a tener unos 30, 40 puntos de concentración a nivel país, es decir, donde se van a ir reuniendo en Carapeguá, Coronel Bogado, María Auxiliadora, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Caguazú. Entonces, no es que, porque siempre solemos traerle a todos los colegas, o la mayoría que pueden, En a la Asunción, plaza. en la Plaza de Italia, ¿no? Sí, así mismo. En la Plaza Italia o si no en la plaza frente al Congreso, ¿verdad? Claro, y sobre eso vamos a hablar también. En instantes vamos a hacer una breve pausa, luego hablamos con Silvio sobre cuáles van a ser los puntos de concentración para que la gente también tenga en cuenta y sobre dosis de paciencia, sobre todo para los conductores de vehículos. Pausa, ya venimos. Corre la lista. 20:44 en territorio nacional, 13 grados la temperatura actual. Puntos de vista, edición del día miércoles. Con Silvio Piris de la Federación de Educadores del Paraguay estamos hablando sobre la huelga de docentes que comienza a partir de mañana. Y ahora vamos a tocar los puntos de concentración. ¿Cuáles son las ciudades donde se van a concentrar, Silvio? Y al menos van a hacer llegar a alguna autoridad concretamente el pedido, o más bien simbólica la medida de protesta de concentrarse específicamente. Los puntos son bastante amplios. Es decir, en primer lugar va a ser acá en la Plaza Uruguaya. Sí. Posteriormente en la ciudad de Carapeguá, tenemos en la ciudad de San Ignacio, en Cruz de Santa María, Coronel Bogado, San Pedro del Paraná, Encarnación, Jovenau, Pirapeú, Santa Rita, después tenemos kilómetro 10 de Ciudad del Este, tenemos en el kilómetro 159 de Caguazú, Coronel Oviedo, Caacupé, Cruce Carolina, después tenemos en Concepción, Pedro Juan, la parte de Santaní, es decir, Niembucú, Cazapá, en la ciudad de Cazapá, en Tabaí, tenemos San Juan de Ponuceno, y así en ningún departamento va a estar exento de concentración, pero lo que queremos es utilizar también esa concentración para que cada líder, cada referente explique a los colegas, ¿verdad?, el alcance y cuál es el motivo real del por qué nos estamos manifestando y cuál es el peligro, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, estás haciendo futurología. No es futurología, la cuestión es que nos exponemos a algo que posteriormente ya no vamos a poder rever si ahora no lo detenemos, ¿verdad? Claro. Y actualmente, ¿cómo funciona la ley que regula la jubilación, la pensión de los docentes? ¿Funciona como ustedes quieren, Silvio? ¿O hay algunas cosas que hay que...? Mira que la jubilación del sector docente tiene un régimen especial, como te estaba diciendo. Se rigen por, primero, 25 y 25 años son es decir, la cantidad de años que uno puede aportar. Ese es opcional. Si yo al llegar a los 25 me quiero jubilar, ya puedo hacerlo. La diferencia es que a los 25 me jubilo con el 83% de retorno y a los 28 con el 87%, hay 4% más. No nos jubilamos con el 100% como lo hacen los militares, los policías, los funcionarios públicos. Ellos se jubilan con el 100%. Solo que la edad en sí no influye. Es decir, un colega nuestro ahora se inicia a los 22 años y a los 47 puede iniciar su trámite de jubilación, dura un año. Es decir, todos los que se jubilan a los 26 años como mínimo, porque un año aproximadamente dura el trámite de jubilación, ¿verdad? Entonces el mínimo trabaja 26 años y se jubila con el 83%, pero tampoco es un 83% porque en la práctica no lo es, porque existe un prorrateo, existe una forma de sacar el cálculo, claro, en donde se hace la sumatoria de los últimos 60 meses de los ingresos del docente. 5 años serían eso. Sí, 60 meses, sí. Y se divide por 60. 5 años atrás el salario del docente era mucho menor. Y si tenía otro ingreso que no los últimos 2 o 3 años, entonces al sumar todos los ingresos de hace 5 años atrás y al dividir, baja nuevamente el monto, y a ese monto, al resultado de esa operación, se le aplica el 83
o el 87%. En la práctica se jubila con un 74%. Que es lo real. Eso es lo real. A ver, una persona, podemos dar ejemplos así 5 millones de guaraníes. Sí, sin dar nombres, ¿verdad? Sí. Pero un ejemplo de con cuánto un docente que trabajó todos los años que corresponde y trabajó 1 o 2 turnos, ¿cuánto es el dinero que le queda? Te vas a reír si te digo. El promedio es 3.300.000, 3,5 millones de guaraníes. Es la jubilación después de 25, 28, 30 años. Algunos 3 millones, depende del ingreso. Algunos llegan a 4. O sea que si tuviste un turno... No, sí, un turno 1.700.000. Hay docentes que siguen cobrando, por ejemplo, menos del 1.000.000 en su jubilación. Eso depende de si son catedráticos, pero en caso de que sean maestros de grado, no. Por eso es que avanzamos bastante. Es decir, yo no me puedo quejar de los últimos años. De los avances que se dieron. Pero se puede mejorar. Y si es que se da, es decir, ahora tenemos la magnífica oportunidad con Mario Abdo de que los 3 años que restan del acuerdo se cumpla. Es más, él fue uno de los promotores que apoyó con su equipo para que eso se cumpla el año pasado. Se vetó el 4% restante. Nosotros hablamos con él logró los números con la gente de la oposición y se logró revertir ese veto. Y la primera etapa ya cumplimos. Yo creo que es la magnífica oportunidad. Él puede pasar a la historia en que por primera vez no exista algún tipo de movilización por el presupuesto en el Paraguay, y que estemos dando clases normalmente y que el Congreso esté aprobando el presupuesto. O sea, que soplan buenos aires. No, eso es lo que yo pretendo. No sé, vamos a ver. Ojalá, al menos yo. Un poquito. Contacto directo con él en ese sentido, ¿verdad? Los demás no. O sea, que hay apoyo del presidente de su parte. Al menos ahora no sé, porque todavía no, justamente se instaló el equipo de transición, creo que fue ayer. Y a partir de ahora se tiene que trabajar el presupuesto. Es decir, justamente yo le había llamado para pedirle un encuentro con él, unos 15, 20 minutos para hablar justamente de estos temas y ir trabajando ya el presupuesto, ¿verdad? Porque imagínate, la asume el 15 y el 30, el 1 de septiembre se entrega el presupuesto. 15 días después que asuma ya se entrega el presupuesto. Entonces sí o sí tiene que tener un equipo que ya conozca, es decir, ya va a asumir con un presupuesto ya elaborado, ya no sé, por este gobierno o por su equipo de transición. Entonces sí o sí ya tenemos que tener todos los pedidos dentro del paquete para que eso se envíe al Congreso y no haya inconvenientes, ¿verdad? Sí, y sobre todo buscar la manera de aumentar la inversión en educación. Pero bueno, vamos a hablar eso a la vuelta de la pausa, Silvio. Antes tengo una recomendación para la teleaudiencia de Puntos de Vista. Los docentes recurren a la huelga a raíz de todo lo que ya se ha hablado respecto a la ley de pensiones, las modificaciones que se pretenden, incluso comenzar el análisis de cero nuevamente. ¿A qué hora comienza todo, Silvio, para reiterar a la teleaudiencia? La convocatoria en sí es mañana a partir de las 8:30 en la Plaza Uruguaya. Ahí vamos a estar ya reunidos, y a partir de las 9:30 vamos a marchar hasta el Congreso Nacional. Y seguramente que la desconvocatoria sería ya por las 12:30 o 1 de la tarde, ¿verdad? Y posteriormente vamos a estar vigilantes a qué día se va a tratar en la Cámara de Senadores. Pero tenemos la información que ya no se trata en este periodo, al menos con este Parlamento actual, ¿verdad? De hecho, que creo que el 50% de los parlamentarios siguen. ¿Algún mensaje, Silvio, como para que también los nuevos actores políticos, a pesar de que no hay tanta diferencia, pero los que van a ingresar, por lo menos para que conozcan el mensaje de la parte docente, de qué se pretende con esta ley de pensiones, al menos qué pretende el sector docente? Nosotros, en primer lugar, no estamos ajenos a que se cree este proyecto de ley, sí, pero lo que queremos es sentarnos a consensuar, a elaborar un proyecto de ley en el cual beneficie a todos y principalmente tengamos las garantías de que nuestra caja de jubilaciones tenga la solvencia, la liquidez necesaria y que tenga durabilidad en el tiempo, y que los docentes sigan manteniendo su régimen jubilatorio. Eso es lo primordial para nosotros, nada más. Otra cuestión no tenemos, y pedimos las disculpas pertinentes a los padres de familias
por el inconveniente, por privarle de un día de clase también a esos chicos que no tienen nada que ver en este tema. ¿Hay algo que podría rever la medida de protesta de mañana o eso ya está completamente definido? ¿Hay algún llamado que puede cambiar la historia? No, ya es imposible. Es decir, mañana ya es imposible, no creo. Es decir, lo de mañana ya es cantado. Es decir, lo que se podría evitar es otros días de pérdida de clase en caso de que ellos retiren o rechacen. Es decir, y en vez de que esto se prolongue, yo creo que el nuevo ministro o la ministra, no sé quién va a ser el ministro de Hacienda, escuchamos que posiblemente va a ser Correa, otro dice que va a ser Benigno, pero no sé. Con esa persona podríamos hablar y a lo mejor llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Y entonces se evita cualquier tipo de pérdida de clase. Claro. Eso sería lo ideal. Esta es la primera vez, ¿no?, que van a la huelga. Este año. Este año, no, claro, este año. Así, este año. Bueno, Silvio, gracias por la visita. No, gracias. Éxito. Entonces cerramos nuestra entrevista de hoy en Puntos de Vista. Ya llega el informativo completo en instantes.